El día de hoy estamos viendo un pasaje muy tremendo como todos los demás. Y el propósito de mi mensaje es uno, sencillo, está claro, y es este. Los que están reconciliados con Dios deben reconciliarse con su prójimo. ¡Pum! Tú has hecho las paces con Dios, tú te has arrepentido, le has entregado tu vida a Cristo, traes asuntos en el corazón. Hay que hacer algo si tienes asuntos que no has tratado con alguien más. Y les quiero platicar una historia que sucedió, tomó lugar a poquito tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, que se me hizo muy significativa porque creo yo que si nos ponemos en los zapatos de este joven, de este hombre, pudiéramos hacer lo mismo que este hombre hizo. La historia dice así: después de la Segunda Guerra Mundial, era muy difícil para las naciones de Europa desechar los prejuicios que se habían originado por causa de los sufrimientos que unas y otras habían tenido. Se habían sido bombardeadas sus ciudades, etcétera, etcétera. En una iglesia bautista internacional en Suiza, un joven cristiano dinamarqués estaba procurando adorar a Dios con los cristianos de otras naciones. En el momento en que se estaba leyendo la escritura, este joven vio a un soldado alemán del ejército de ocupación que entraba en la capilla. Dice, el cristiano dinamarqués se levantó inmediatamente y salió sin poder ocultar su disgusto. Se salió, vio al alemán, lo reconoció, ¡pum!, para afuera. Pocos minutos después regresó y continuó participando en el culto de oración. En el momento oportuno, en la misma reunión, dio este testimonio. Dice, en el momento en que este soldado alemán entró en la capilla, sentí que mi corazón se llenaba de odio contra él. Pensé en los sufrimientos que hemos tenido por causa de su pueblo e inmediatamente decidí que no estaría yo en esta capilla con él. Al salir yo, con mi corazón lleno de odio, de repente pensé en el amor de Dios manifestado en la cruz donde Cristo murió por mí y dijo, ciertamente no puedo estar fuera de este culto. Este hombre es mi hermano. Y creo yo que si tuviésemos la oportunidad de encontrarnos ante una persona que nos haya causado tanto daño como lo hicieron los nazis, que exterminaron familias completas, que hicieron atrozos de lo más increíble. Recuerdo cuando estuve en el Museo del Holocausto en la ciudad de Washington, que entré y empecé a ver todos los aparadores que tenían, las películas, los vagones llenos de zapatos, de pelo, y veía la maldad. Decía, ¿en qué cabeza cupo tanta maldad? Y eso es lo común de nosotros, que podemos ver gente muy mala, gente que ha hecho mucho daño y que a la hora de que nosotros los vemos, o sabemos de ellos, leemos de ellos, como lo vemos en las noticias, de estos criminales en serie, de estos abusadores de niños, de estos asesinos que sin razón toman metralletas y se meten en lugares y rocían a la gente con plomo. Decimos, ¿qué gente tan malvada? ¿Cómo es posible? Y en ocasiones hasta pensamos, pero un día vas a estar enfrente de Dios dando cuenta. He oído papás en corte decirle al asesino de su hijo, ojalá y te pudras en el infierno.
salir de bocas maldiciones terribles por daño recibido. Y nosotros en un momento dado podemos, como les digo, pensar así. Sí, sí, se lo mereces, maldito, desgraciado, infeliz, asesino. Y Jesús viene, y como hemos estado trayendo esta enseñanza del Sermón del Monte, viene a explicarnos la ley. La ley que se dio en ese monte Sinaí, donde de la boca de Dios y por el dedo de Dios se escriben esos 10 mandamientos, siendo el sexto es no matarás. Dice la palabra de Dios que en esas tablas fueron escritas por el dedo de Dios. Dios escribió estos mandamientos que comúnmente podemos, y a lo mejor alguno de ustedes en algún momento dado, decir, yo he hecho muchas cosas en mi vida, pero nunca he matado a nadie. Jesús viene a enseñarnos esta situación y viene a hablar unas cosas tan tremendas que, al igual que a la gente de aquellos entonces, cuando las estaba diciendo Jesús, tuvo que haber causado un shock en las personas que lo estaban escuchando. Jesús estaba diciendo, cualquiera que diga, tontos hermano, menso, estúpido, animal, y la lista sigue, dice es digno de, y empieza a decir las cosas de las que eran dignos. La gente ha dicho, espérate, te estás excediendo, Jesús, te estás pasando de la raya. El mandamiento dice, no matarás, pero ahora tú vienes y nos dices que si yo insulto a una persona, a un hermano, yo voy a estar expuesto a un juicio. Y aquí es precisamente donde Jesús le dice a todos los discípulos que estaban escuchando este sermón del monte, les dice, si la justicia de ustedes no fuera mayor que la de los fariseos, no van a poder entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los fariseos estaban conformes y se sentían santos de que no habían matado a nadie. ¿Por qué? Porque eran religiosos. Esta gente eran los intérpretes de la ley, los que escribían documentos relacionados con la ley, los que hacían oraciones largas, los que se sentaban al frente de las sinagogas, ocupaban los espacios de mayor honor. Aquí no hay esas cosas. Las personas que están sentadas aquí es porque les gusta, es una preferencia. Pero en aquellos entonces no. Era un honor sentarse en las bancas de enfrente, de preeminencia. Cualquiera de ustedes se puede venir a sentar enfrente, pues, si gustan, aprovechando. No tienen que sentarse tan atrás. Dice Jesús, cualquiera que dijere, dice, pero yo os digo, vengo a decirte con claridad de qué está hablando esto. Vemos nosotros la historia del hombre y desde que empieza la vida con Adán y con Eva, un disgusto que nace de una envidia que lo primero que hace un hermano con el otro es matarlo. ¡Pum! Le dio coraje a su hermano de que la ofrenda que había presentado Abel había sido más agradable que la de Caín. Dice, tuvo envidia en su corazón y fue contra su hermano y lo mató. Y viene del cielo la voz de Dios que le dice, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y vemos a partir de ese momento en la historia, crimen tras crimen. Iniciado por envidias, por iras, que son las que más nos acercan a cualquiera de nosotros a matar a alguien. Personas que han vivido vidas de lo más normal, de lo más tranquilo. Leía un testimonio de 2 hermanos en Colombia, en los 80s.
Estos hermanos tenían un dinero, llegaron a la casa, estaba el papá con la madrastra, de repente el dinero se desaparece. Dos jóvenes estudiantes, dos jóvenes que habían sido buenos hijos, se enfurecen contra su papá y contra la madrastra y los mataron a los dos, porque el dinero no salió. Acabaron los dos en la cárcel, el papá muerto y la madrastra también. En un momento de rabia, de ira, arremeten contra ellos mismos sin percatarse. Ahora, ellos, escuchamos esta historia porque así pasó, pero mucha gente el día de hoy no mata a alguien porque sabe las consecuencias. Pero ¿cuánta gente no quisiera matar a alguien? Por desacuerdos, por disgustos, por corajes, por resentimientos, por una serie de cosas que empiezan aquí. Empiezan aquí. Ahora, podemos estar hablando de crímenes y asesinatos, pero no tenemos que hablar mucho de ellos y nomás el simple hecho de que veamos la cantidad de personas que mueren diariamente por crimen violento en esta nación. Al final de este día, cerca de 48 personas habrán muerto por algún crimen. Diariamente. Diariamente. Familiares, personas que ni la debían ni la temían. Y vemos cómo la palabra de Dios enseña que por este coraje que empieza a manifestarse en palabras puede acabar en un asesinato. Ahora, la palabra de Dios nos dice claramente quién es el que está detrás de estas cosas. O sea, en ocasiones tal vez ustedes han escuchado a jóvenes o a adultos también que dicen, es que el diablo me decía que lo matara. Oía voces y fui y lo maté. El primer crimen del hombre fue un homicidio que fue movido por el mismo Satanás. El Evangelio de Juan, está hablando Jesús con los fariseos, con la gente religiosa. Y le están diciendo, nosotros somos de Abraham, somos gente de fe. ¿Cómo vienes tú a decirnos que no? Y Jesús les contesta de una manera muy trascendental. Les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. A ver, espérate. ¿La Biblia dice que hay personas que son hijos del diablo? Sí, claro que sí. Estoy viendo el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Fíjense lo que dice, cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. El diablo es un homicida, ha sido homicida desde el principio. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice Jesús en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, el versículo 10, dice, el diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y lo dice el siguiente versículo. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nada más que esta vida en abundancia la tenemos que buscar, la tenemos que cultivar. Él nos la dio, Él ya nos la dio. Dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya nos bendijo. Pero dice el capítulo 4 del libro de Proverbios, el versículo 23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, Él nos trae una vida abundante que toma lugar en el corazón regenerado del hombre que ha nacido de nuevo y que a la hora de que empieza a buscar cómo cambia sus actitudes, sus pensamientos, sus palabras, empieza a experimentar de una manera más plena la vida y presencia de Dios en el corazón. Veíamos en el capítulo 5 de Mateo, versículo 8, creo es, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios.
Ellos van a percibir a Dios. Una persona entre más cuide su corazón, más va a experimentar a Dios. A la hora de que se pone en la presencia de Dios, a leer su palabra, a comulgar con el Espíritu Santo, como dice el Salmo 23, vas a poder decir, mi copa está rebosando. Eso es lo que quiere Dios para ti. Si tú no lo experimentas, es porque o no te interesa, o nunca lo has probado, o no sabes. Pero si tú eres una persona que andas buscando significado, placer, gozo en la vida, búscalo en Dios. De Él viene. El capítulo 15 del Evangelio de Mateo nos dice lo siguiente. Dice, porque del corazón proceden pensamientos malignos. Ese es el versículo 19, 15 y 19 de Mateo. Porque del corazón proceden pensamientos malignos, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testigos, blasfemias. ¿De dónde vienen? Del corazón del hombre. Tú sabes que tú eres iracundo desde que naciste. Nadie puso en tu vida el que tú seas una persona iracunda. Nadie lo puso. Tus papás no te hacen enojar. Sí podemos provocar a ir a los hijos, sí, es una cosa. Pero tú desde que estás chiquito pataleas por la tetera. Porque no te cambian. Porque no te cargan. Desde que naces estás gritando, desesperado, que te hagan caso, que hagan lo que tú quieres. Y luego vas creciendo y te tiras al suelo y te encorvas, ahí te doblas y gritas que me compres esa pelota. Y de joven avientas las puertas cuando llega tu mamá o tu papá y ya cállate, te odio. Lo llegaste a hacer. No me hables, ya me tienes harto, harta. Ira de aquí, del corazón. Y aquí es precisamente donde Jesús quiere que nosotros entendamos bien esto del sermón del monte. Pero yo os digo, yo te estoy diciendo algo. Y es una cosa a la que tenemos que tener muy en cuenta. Nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros cómo está el estado de nuestro corazón. Soy una persona que fácilmente reacciono ante cualquier cosa que no me gusta. Cuando gente hace cosas que me desagradan, ¿cómo les contesto? ¿Cómo pienso de ellos? ¿Cómo me expreso? Y se manifiesta en todo tipo de ámbito. El presidente lo odio, lo aborrezco, lo que está haciendo. La gente que no hace esto, estos desgraciados que no hacen esto, desgraciados falta de gracia, ¿ok? No, es una mala palabra. La gente sin gracia. ¿Por qué no hacen esto? Todos y cada uno de nosotros podemos sacar de aquí cosas terribles. He sabido de padres que han dicho a sus hijos, maldigo el día que naciste. He oído de otros que han dicho, ojalá y te mueras. En momentos de desesperación, de una ira descontrolada, me quiero matar, me quiero morir. Maldigo el día en el que tú naciste. A esta persona no la quiero volver a ver en mi vida, la detesto. Y pensamos nosotros que son los asesinos en serie los que son dignos del juicio de Dios. Hay personas que cultivan tal odio en el corazón que violan de manera constante este sexto mandamiento. Ahí están sus hojitas. Hay personas que cultivan tal odio en el corazón que violan de manera constante
el sexto mandamiento. No, no, espérate, pero yo no los mato, yo nomás los maldigo, yo nomás los odio. O sea, pasa mi chance, o sea, pues digo, tengo mi temperamento que heredé de mi abuelo, o de mi abuela, o de mi madre, o de mi padre. No puedes. No puedes tú ante Dios justificarte a ese grado. Creo que tenemos trazas de nuestra familia, hacemos cosas parecidas. O sea, tenemos el ADN de ellos, o sea, parecidos físicos, en ocasiones manerismos, etcétera. Pero tú no puedes decir de ninguna manera y por ningún motivo que alguien tuvo la culpa de lo que tú eres. Les he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, esa mentira de las maldiciones generacionales la destruyó el Señor con el capítulo 18 de Ezequiel. Punto. No le eches la culpa a tu padre de los pecados que tú cometes. No lo hagas. En ninguna parte dice, yo visitaré la maldad de los padres sobre los hijos, pero no dice yo los voy a maldecir, porque entonces nos deja sin esperanza. Por eso dice, cualquiera que cree en Él, cualquiera que cree en Él, tiene vida eterna. No podemos andar echando la culpa a nadie de nuestras cosas. Ahora, ¿qué es lo que les dice? ¿Qué es lo que les dice el Señor Jesucristo? Cualquiera que le diga a su hermano que se enoje contra él. Estos niveles de enojo tienen cada uno de ellos una repercusión. Dice, el que se enoja puede ser por razones egoístas, te puedes enojar con tu hermano. Dice que eres culpable de juicio. Nos enojamos con el hermano, dice, habla de un coraje que no quieres dejar ir. No. Hasta que no se ponga de rodillas llorando y me venga a pedir perdón, lo voy a perdonar. Y si de pasada trae un latiguito para que se pegue en la espalda, mejor. Que se le note. Me ha tocado estar con muchas personas que digan, es que yo no lo veo arrepentido o arrepentida. Resentimientos con los cuales quieres vivir, de los cuales no te quieres deshacer. Iras que traes en el corazón que las quieres seguir acariciando. Lo detesto, no lo soporto, no puedo ni decir su nombre. Esta es una forma de asesinato, de acuerdo a lo que Jesús dice. Esta ira se quiere que el que la tenga debe ser ejecutada. Porque su enojo es el resultado de un crimen que está tomando lugar en el corazón. Pastor, te estás pasando de la raya, te estás saliendo. Es lo que ahí dice. Decirle necio, culpable ante el concilio. La traducción moderna de la palabra que se utilizó en aquel entonces es una persona, un idiota sin cerebro. Es un tonto, un cabeza de ladrillo o cosas parecidas. Son ofensas fuertes. Y déjenme les digo nada más porque no quiero que se me vaya a pasar. Cuando nosotros ofendemos a una persona, cuando la detestamos, lo odiamos, todas estas cosas que estamos hablando, lo estamos haciendo en contra de una persona que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios mismo. Esto es lo que atenta en contra de aquel que nos creó. Por eso esto es tan serio, porque estamos ofendiendo al Creador con personas que en nuestra opinión no procesan la vida como nosotros la procesamos, no piensan como pensamos, no hablan como hablamos, no son como queremos que sean y luego emitimos un desprecio.
ese es culpable ante el concilio. Decirle fatuo será culpable del infierno de fuego. Fatuo, decirle que es un estúpido. Decirle, estás menso. La literatura griega, cuando habla de esta palabra, habla de estos términos. Habla de una persona que es una estúpida atea. Decirle, tú eres un ateo estúpido. Dice aquí la palabra de Dios que esto es digno de llevar a una persona ante el fuego del infierno. Jesús se fijaron que dice, si dices a tu hermano. Está hablando muy específicamente a la familia de Dios. Pero cada ofensa, independientemente que sea la familia de Dios, a una persona trasciende. Si tú le dices algo a tu padre o a tu madre, literalmente lo estás tú haciendo en contra del mismo Dios. El capítulo 13 del libro de Romanos dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, dice, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y atraerá condenación para sí misma. Una autoridad, tu padre, tu madre. Lo que debe salir de la boca de todo ser humano que tiene un papá o una mamá es, yo bendigo a Dios por el papá o la mamá que me dio. Si tu papá era un terrible o tu mamá, algo tuviste que aprender de él o de ella. Tal vez a no ser como él o como ella. Y eso lo utilizó Dios para hacer de ti una mejor persona, ¿no crees? Y si es un buen papá o una mamá, con más razón, Padre, glorifico tu nombre por el papá, la mamá que me has dado, porque lo que me están trayendo a mi vida es para mi bendición y mi cuidado. Cuando el necio resiste la enseñanza, es eso, un necio. Y la palabra de Dios dice, así dice el necio en su corazón, no hay Dios, como los fariseos. Decían, nosotros no matamos. Y aquí parecía como si hubiesen borrado del mapa a Dios. O sea, no matamos. Y sus corazones estaban llenos de odios y de resentimientos, de juicios, de prepotencia, de soberbia, pensando que ellos eran mejores que los demás, al grado que a los gentiles, que no eran judíos, los tenían considerados como perros. Imagínense ustedes nomás eso. Como perros. Ahora, sigue hablando aquí el Señor Jesucristo en esta parte, donde les dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar. O sea, en aquellos entonces, la gente estaba muy dada a las ofrendas. Llegaban con sus animalitos y lo presentaban al sacerdote, lo sacrificaban, había remisión de pecados, al año que entra tenían que hacer la misma cosa. Se llevaba un chivito expiatorio, el sacerdote ponía la mano sobre el chivito, como que le pasaba los pecados al animalito y luego lo dejaban que se fuera del campamento a que se muriera. De ahí que viene la palabra chivo expiatorio. Caía sobre el animalito los pecados de la familia, de la persona, iba y se moría el animal. Pero no limpiaba el corazón de la persona. Entonces las personas estaban muy familiarizadas con presentar ofrendas. Y Jesús aquí trae algo muy importante. Jesús habla acerca de la importancia de traer tu ofrenda a la iglesia. Jesús no la niega. Jesús la afirma. Dice, tú vas a traer una ofrenda al altar. Dice, la vas a tener que dejar ahí. Y lo vas a tener que ir con tu hermano y reconciliarte con él. Jesús nunca negó la importancia del dinero en la obra mundial del Evangelio.
El dinero se sigue necesitando. Jesús aquí lo vuelve a repetir, como lo vimos la semana pasada o antepasada, no recuerdo, de traer al Señor nuestras ofrendas. Y en muchas ocasiones, personas que por una falta de conocimiento creen que por su dinero pueden apaciguar a Dios, están muy confundidas. Aquí está. Le dice, mira, a mí tu ofrenda no me interesa. Jesús de hecho le dijo al pueblo de Israel, le dijo, estoy harto de tantos animales que traen a sacrificarme. Dice, y ustedes con su boca me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Dice, déjalo, ve y reconcíliate con tu hermano y luego vienes. Luego vienes a traerlo. Quiero que abran sus Biblias, déjenle ahí en el capítulo 5 de Mateo, pero vean ustedes en Primera de Juan, quiero que veamos algo, porque yo creo que no nos hemos percatado necesariamente, tal vez, puede ser. Las descripciones que Dios utiliza para hablar del odio que podemos tener en contra de alguien. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué dice sus Biblias? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Tú dices, yo no lo aborrezco, pastor, nomás no le hablo. Nomás no quiero tener ningún tipo de relación con él. ¿Qué es eso? Miren, Jesús es tan claro y tan específico, sus palabras tan filosas, que dice, y eso lo vamos a ver en otra predicación, cuando hables que sea un sí o un no. No hay sí, no. No. Es sí o es no. No hay gris, no hay en medio. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no junta, ¿qué dice? Claro. Si tú odias a tu hermano, tú no puedes ver a tu hermano, tú no lo soportas, no lo pasas. A tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tus hermanos en la carne. Dice el Señor, yo lo tengo a esa persona, esta es palabra de Dios, yo lo tengo en la categoría de un homicida. Jesús nos enseña que el mandamiento de no matarás no solo se trata de un asesinato que se lleva físicamente y que puede tener consecuencias legales, sino que se trata de un mandamiento que condena cualquier tipo de daño que se haga al prójimo y que la consecuencia es un juicio eterno en el infierno. Y aquí debe haber puesto lo siguiente, si no te arrepientes, si no pides perdón. Es una cosa seria, hermanos. Es una cosa sumamente seria. Nosotros tenemos que tener cuidado con todo tipo de conflicto que se origine en nuestro corazón. Tenemos que tomar acciones. Tenemos que voltear a ver a Cristo dando su vida por nosotros en la cruz para poder nosotros ser recordados por el Evangelio de que a nosotros se nos perdonó esto que estamos hablando y más. Un rey, el rey Luis XII de Francia, antes de subir al trono, dice la historia que tenía muchos enemigos tenía este hombre. Cuando se hizo rey, le pidió a sus súbditos que le hicieran la lista de las personas que eran sus enemigos.
Y enseguida del nombre de cada uno de los individuos le puso una cruz negra. Y seguía buscando él sus listas de gente que le había hecho daño, que había ofendido al rey. Y lógicamente que la voz sale del palacio y se empieza a correr. Cuando gente sabe estas cosas, los enemigos, ¡pum!, se desaparecen de la ciudad. Pues digo, hasta yo me hubiera ido, ¿no? Dice esta historia, dice, pero el rey, sabiendo de los temores de esta gente que empezó a huir, mandó que los llamaron asegurándoles que los iba a perdonar y que dijo que la razón por la que había puesto una cruz enseguida de sus nombres es porque él quería acordarse de la cruz de Cristo cuando Jesús dio su vida por él. Dice, yo ahora les tengo que perdonar a todos y cada uno de ellos. Estos enemigos míos, yo los quiero perdonar porque a mí me perdonaron, decía él. El creyente que dice seguir a Cristo es una persona que ha leído, que hemos leído, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. Y estas son cosas que nosotros tenemos que venir a poner en la mesa, decir, yo me estoy negando a mí mismo cuando mis sentimientos me están diciendo que yo vaya y golpee a esta persona, o que si la veo me voy a cruzar la calle para no saludarla, o en contra de mis gustos personales, de mi sentir, yo voy a hablarle a esta persona, a preguntarle que si tiene algo contra mí. Yo voy a querer ser obediente a lo que está escrito, porque dice, anda, pronto, así dice el texto, pronto, y reconcíliate con él. ¿Por qué? Porque puede ser que tú no llegues a mañana. ¿Quién te garantiza que vas a estar vivo mañana? ¿Quién? ¿Tú porque te ves así, fornido como yo? Atletas más fuertes que yo se han muerto, ¡pum!, en un segundo. Pronto ve y reconcíliate con tu hermano. Pronto busca la manera de que si tú has notado, si tú sabes que alguien tiene algo contra ti o tú tienes algo contra alguien, háblales. Hermanos, he estado ahí muchas veces y no se siente nada bonito, pero no me importa cómo me siento, porque mi corazón tiene que estar informado por la palabra de Dios, no al revés. No mi corazón diciéndole qué hago a la palabra de Dios, si la obedezco o no la obedezco. Y preguntar, ¿te he ofendido? ¿Dije algo? Hermanos, cuando una persona toma una decisión de querer obedecer la palabra de Dios, la persona más interesada en bendecirlos es Dios. Es el Espíritu Santo de Dios que quiere que experimentes una restauración, una sanidad en tu corazón por una relación rota que había causado tristeza, amargura, desesperación, hasta una cortada en tu relación con Dios, donde no puedes llorar, como los esposos cuando se enojan el uno con el otro y se quieren enterrar un cuchillo. Crímenes pasionales todos los días, porque empezó con un no te soporto, no te aguanto ya me tienes hasta el copete. Dios quiere que tú a la hora de que digas, ¿sabes qué? Yo creo que yo hice algo, si te diste cuenta. Si no te diste cuenta, ve y pregunta. Y yo, ¿sabes que te he notado muy serio, muy seria conmigo? ¿Dije algo que te ofendió? Sí, fíjate que dijiste esto. Así. Te quiero pedir que me perdones por haberte ofendido. Pero antes de ir a hablar con esa persona, ve con Dios. Acuérdate, dice ahí, si vienes tú al altar, deja tu ofrenda y ve, reconcíliate. Sí, nomás que hay que ir con Él. Porque los fariseos era lo que no hacían.
a Dios lo borraron del mapa y ellos se enfocaban completamente en las cuestiones legales. Parecía que Dios no existía, dice Dios. No, no, no. Aquí estamos hablando del altar, de una relación conmigo. Habla con Dios. Por eso dice, Padre, perdona mis ofensas, primeramente, como perdono a los que me han ofendido. Perdona mis ofensas si yo he ofendido a alguien. Vengo a confesarte este pecado. Con las veces que yo he tenido que hablar con personas, primero lo que hago es, Padre, yo te quiero confesar como pecado mi actitud, mi irreverencia, mi falta de temor de ti, el daño que pude haber causado con mis palabras. Empiezo a pedir perdón a Dios por todo lo que este malvado corazón maquina. Es el profeta Jeremías, dice, malvado el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién podrá confiar en él? Yo no confío en mí. No confío en mi corazón para nada. Desconfío de mi corazón constantemente. Y después de que hago eso, le digo, Padre, me arrepiento de haber ofendido a la persona y en el nombre de Jesús yo recibo ese perdón. Ahora voy a pedir perdón. Voy y pido perdón. Gracias a Dios al día de hoy todo el mundo me ha perdonado. Pero si no me perdonan, ¿qué? Bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer. La persona es responsable de si no me perdona o no. Ya puedo yo venir y presentar mi ofrenda. Ya estoy libre yo porque yo ya obedecí a mi Dios. Dice el texto, ponte de acuerdo, dice, con tu adversario pronto. Ponte de acuerdo pronto. Ya les leí esta, hemos quebrantado el mandamiento de no matarás al ofender y asesinar a nuestro prójimo. Y como consecuencia hemos recibido el castigo de morir eternamente. Es el castigo que nos merecíamos. Pero Dios, en su gracia, envió a su Hijo a morir en lugar de aquellos que matamos a nuestro prójimo en cuerpo, palabra, pensamiento. Todos los que estamos aquí en algún momento dado hemos sacado del corazón algo que nos ha puesto en este asiento que nos hace dignos de juicio. Recuerda esto, tú perdonas porque a ti te han perdonado. Porque ahí mismo en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, porque si tú no perdonas, ¿se acuerdan lo que dice? Yo tampoco te voy a perdonar a ti. La ira es pecado y el más ofendido es Dios, porque al pecar contra nuestro prójimo lo hacemos directamente contra Él. Todos los que estamos aquí tenemos que tomar estas cosas tan en serio antes de que no haya una oportunidad. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. O sea que ese adversario te entrega al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. No pagarás, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último cuadrante. Así era la ley. Una persona mataba y recibía una condena tal como la recibe el día de hoy. No más que de la que nos habla la palabra de Dios es de una condena eterna para aquel que no quiera perdonar. Aquel cuyo pensamiento ha tomado la decisión de que tiene más autoridad de no perdonar a alguien que Dios. Se ha puesto en un lugar de soberanía en el que dice, tu pecado me ha ofendido tanto que no te lo voy a perdonar. Y la única persona que no ha hecho absolutamente nada, nunca lo hizo, fue Jesús. ¿Y saben qué fue lo que Jesús hizo? No se salió de la iglesia. Él no se salió de la iglesia viendo a aquellos que lo blasfemamos, que lo ofendimos, que los despreciamos, que nos burlamos de las cosas de Dios, que juzgamos a su iglesia, que hemos hecho tanta locura. Jesús no se ha salido de aquí. Resucitó muertos, sanó hombres que estaban a punto de morir, mas sin embargo lo matamos.
el que era la vida, y aquel de quien toma la realidad de la existencia, y que, como decía Armando, sigue permaneciendo por el poder de su palabra, fue muerto a manos de hombres que lo odiaron, que le gritaron, que lo ofendieron, que lo cambiaron por un asesino. Deja ir a Barrabás. Éramos nosotros los que teníamos que estar clavados en esa cruz. Y Jesús se puso en nuestro lugar. Para que tus ofensas, nuestras ofensas, que tanto lo ofendieron al santo, al puro, al perfecto Hijo de Dios, dijera, yo te perdono porque no sabes lo que estás haciendo. Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Hemos cometido errores aquí, en las casas, con familiares. Y yo les puedo asegurar lo siguiente, muchos hemos hecho cosas sin darnos cuenta de lo que estábamos haciendo. Y se han roto relaciones, se han acabado familias, se han acabado iglesias, donde por odios, por iras, sin confesar, sin arrepentirse, sin reparar, la obra del Evangelio se ve afectada. Jesús vino y pagó el último cuadrante por nosotros. En esa cruz derramó su última gota de sangre para que nosotros, al ver el perdón que se nos otorgó ahí en la cruz, no tengamos la más mínima excusa de que cuando alguien nos hace algo, cuando alguien dice algo en contra de nuestro, que nos ofende, que nos discrimina, que nos patean, que nos gritan, le podamos negar el perdón. No tenemos excusa. Cada gota de su sangre lavó nuestros pecados. Y aquí nos dice, perdona. Sé sabio, pasa por alto la ofensa, dice su palabra. La única persona que está aprisionada eres tú. Es como habíamos dicho anteriormente, odiar a alguien es como tomarte tú un veneno y esperar que el otro se muera. Quiero terminar con este versículo, donde dice el libro de Romanos, porque si siendo enemigos, hermanos, nosotros éramos sus enemigos. Nosotros no únicamente hemos asesinado gente, hemos dicho y hecho cada ofensa contra el Dios Santo. Dice, porque si siendo enemigos, Romanos 5:10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo en la cruz, donde derrama esa sangre. Dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora Cristo Jesús en tu corazón y en mi corazón nos da el poder de que así como fuimos perdonados, nosotros podamos perdonar. De que si te puede mucho tenerle que pedir perdón a alguien, no le hace. Es preferible que vayas. Es preferible que tú vayas y le digas, ¿sabes qué? La regué, perdóname. Lo más que te pueden decir es, no te perdono. No le hace. Tú ya hiciste caso a la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 16:9 dice que los ojos de Dios se pasean sobre la faz de la tierra para mostrar su poder y su favor para aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. Un corazón perfecto es el que ve la palabra de Dios y lo obedece. Yo espero que si tú traes algo en tu corazón el día de hoy y te puedas ver sabiendo que tú eres digno de juicio, el día de hoy te arrepientas. Y no me digas, donde está esa parte de la escritura que dice ahí que la ira de Dios y el más ofendido es Dios, porque al pecar pecamos directamente contra Dios. Nosotros, hermanos, a la hora
de ir con alguien y que tú me digas, pastor, es que tú no sabes. Si la persona, tú no la conoces, no tienes acceso a esa persona, no hay manera de que la veas, ok. Vas a ir a buscar a alguien, vas a ir a querer sacar. Si tú ya te arrepentiste y le confesaste a Dios tu pecado, Padre, yo te pido perdón, me arrepiento en el nombre de Jesús y te pido que si un día tú me das la oportunidad de restaurar esto que hice, me dé la oportunidad, Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Pero mientras eso sucede, yo sé que aquí hay gente que trae cosas en su corazón. Todos las traemos. Vamos a orar, les voy a pedir que inclinen sus rostros. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a venir a cuentas con Dios. ¿Qué piensa Dios de ti el día de hoy? Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy nos acercamos una vez más. Primero que todo, muy agradecidos, Padre. Tu palabra dice que entremos por tus puertas con acción de gracias y por tus atrios con alabanza. Te alabamos, Rey, por tu palabra. Por esta palabra gloriosa que nos enseñas, de tal forma que al obedecerla vamos a traer sabiduría al corazón, libertad a nuestras almas, a nuestro ser, con esas iras tener cautivos a individuos que tú has perdonado en la cruz y a los cuales por tu gracia y misericordia nosotros queremos también perdonarlos. Espíritu Santo, queremos tu ayuda, necesitamos tu ayuda. Hay muchas cosas que tenemos que aprender el día de hoy, pero confiamos, Espíritu Santo, en que tú nos vas a guiar a perdonar, a pedir perdón, a arrepentirnos, a buscar cómo traemos nuestra ofrenda al altar, Señor. De tal forma que, como dice tu palabra, el libro de Apocalipsis, que las oraciones de los santos llegan a tu presencia como incienso, como olor grato, que así llegue nuestra ofrenda delante de ti, mi Dios. Te pedimos, Padre, que cualquier cosa que decidamos hacer, que primeramente te consideremos a ti en nuestro caminar y con sabiduría y humildad busquemos reparar los daños que hemos causado y que otorguemos perdón a aquellos que en un momento dado nos pidan perdón, Señor. Que lo otorguemos tal cual tú nos lo das, con esa gracia, con esa misericordia, con ese perdón incomprensible y que todo ello obra para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Señor Jesús, gracias porque se trata de ti. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Padre, y te damos toda la gloria y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén.